Acá. A ver ahí, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y como es un día sábado, ya comenzó el sábado, ¿qué hacemos nosotros? Aparte de venir a la iglesia, ¿qué hacemos? Y tenemos que saludarnos, ¿verdad? Entonces yo quiero que puedas saludar al que está a tu lado, al que está atrás tuyo, al que está enfrente tuyo, y que le digas feliz sábado, pero también que le puedas decir gracias porque estás en la iglesia. Quiero verte en la iglesia y quiero verte en el cielo. ¿Sí? Feliz sábado para todos, nos saludamos entre todos, bien, nos damos un abrazo. Feliz sábado, Agustín. Quiero verte en el cielo, también acá, en la iglesia. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Gracias por estar acá, me quiero ver en el cielo. Muy bien, feliz sábado para todos. Están sonrientes ahora, Muy bien. Le voy a pedir nuevamente si se pueda subir un poco más, un poquito más que se pueda subir, así me escucho bien. A ver, hola, 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 un poco más, ahí, ahora sí está bien. Bueno, feliz sábado para todos, hermanos, buenas noches. Hemos llegado a nuestra última noche aquí en la iglesia de Felipe en esta mini semana de evangelismo. Vamos a estar culminando mañana sábado a partir de las 9:30 de la mañana acá en la iglesia. ¿Bien? Así que están todos invitados. Pueden seguir invitando amigos, familiares, hermanos de la iglesia, hermanos que estén alejados. Y sobre todo para que podamos todos adorar al Señor. Esta noche vamos a estudiar una parte allí de la Biblia. Acompáñenme en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a estudiar una historia muy bonita y la vamos a ir desmenuzando de a poco, versículo por versículo, parte por parte, y viendo cómo la mano del Señor está allí en cada uno. Acompáñenme entonces al libro de Mateo, capítulo 14. De paso a consulto, ¿hay alguna visita aquí esta noche? ¿Una visita? ¿Hay dos visitas? Muy bien. Muy bien, una. Y allá hay otra más. Muy bien. ¿Cómo es el nombre de la visita? Marta. Bienvenida Marta, la saludamos como iglesia. Bienvenido Alan también, lo saludamos allí. Algunos sé que lo conocen, pero algunos otros tal vez no. Igual lo saludamos. Bueno, estamos aquí, hermanos, reunidos entonces para adorar al Señor. Acompáñenme entonces al libro de Mateo, capítulo 14, y vamos a leer ahí versículo 22 en adelante. Bien. Pero antes vamos a realizar una oración. Bien. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias nuevamente porque estamos aquí reunidos para adorarte. Ahora hemos abierto tu palabra, queremos leerla, queremos entenderla, comprenderla y queremos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para ver más y más a Jesús.
Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea Él el que toque los corazones aquí esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Bien? Siempre que leemos la Biblia es importante entender los contextos, ¿verdad? ¿Vieron cuando uno en su casa iba y le decía a sus padres: mamá, mi hermano, mi hermana me pegó? ¿Qué decían los padres? ¿Por qué? Entonces uno comenzaba a contar el contexto del por qué. Entonces el padre sabía, o el padre o la madre sabía si ir y pegarle con la jota, con la chancla, como dice al hermano o la hermana mayor, o decirle: bueno, tal vez te lo tenías merecido, ¿verdad? Pongo este ejemplo, esta ilustración, porque es algo que sucede mucho en los hogares. Pero siempre uno dice: ¿por qué? Bueno, ahora nosotros estamos leyendo la Biblia y dice que Jesús enseguida hizo que sus discípulos entren a la barca y se vayan a la otra orilla. Y uno dice: ¿y por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto? Bueno, el contexto de esto comienza en el versículo 13, ¿sí? Comienza ahí, ustedes van a ver que tienen un subtítulo que es alimentación de los 5.000. ¿Bien? El contexto es ese. Jesús iba caminando con sus discípulos, enseñando, y dice que 5.000 personas lo seguían. ¿Bien? Pero en realidad eran más de 5.000, ya que en aquella época lo que se hacía era que se contaba solo a los hombres. Entonces uno dice: bueno, si los hombres eran casados, si todos eran casados y estaban con sus esposas, eran 10.000. Pero si cada uno de esos matrimonios tenía al menos un hijo o dos, ya eran alrededor de ¿cuánto? De 15.000. Muy bien. Entonces, el milagro que Jesús hizo en realidad fue para alrededor de 15.000 personas. ¿Bien? Solo que, bueno, la Biblia registra y cuenta mayormente a los hombres. Entonces, el contexto es ese. Y uno dice: wow, qué bueno, hizo un gran milagro. Este es un gran momento, dicen algunos, para darse cuenta quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, los discípulos le decían maestro, rabí, en arameo. Bien, rabí era una palabra usada para justamente decirle maestro a aquellos que enseñaban la Biblia, que enseñaban la palabra de Dios. Entonces uno puede decir: wow, no solo es un maestro, sino que es alguien también que produce milagros. Pero otros pueden decir otras cosas. Bien, entonces vamos al libro de Juan, capítulo 6, y vamos a entender qué pensaban otras personas que estaban allí dentro de ese mismo contexto. Juan capítulo 6, versículo 14. Juan capítulo 6, Juan o San Juan, dependiendo cómo esté en la Biblia de algunos. Juan o San Juan capítulo 6, versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y está dentro del mismo contexto, porque en el versículo 1 habla de quién. El subtítulo ahí habla de la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Entonces dice: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero en el versículo 15 nos da a entender qué es lo que pensaban otras personas. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿verdad? Entonces acá está bueno, porque ya Juan nos da algo más, una información más. Es decir, Jesús hace el milagro. Mucha gente dice: wow, este es realmente un buen maestro. Otro dice: wow, hace milagros. Pero otros dicen: wow, este es un profeta. Y otros dicen: ah, este es el momento para apoderarnos de él y proclamarle rey. Y saben que hoy pasa lo mismo. Porque si yo salgo por las calles a repartir alimentos, ropa, y me voy a otra ciudad y hago lo mismo, ¿qué dice la gente? Mirá, ahí lo tenemos que hacer intendente, o lo tenemos que hacer gobernador,
O este es un presidente que se preocupa por la gente. O sea, ¿qué está pensando la gente? Este tiene que ser político, ¿verdad? Ahora, pensar que Jesús tiene que ser un rey, ¿es lo mismo? Sí, el rey también es un político. Entonces, ¿quién quería apoderarse de Jesús para volverlo un político? Bueno, el espíritu de profecía, la autora Elena de White comenta que en el momento que Jesús hace este milagro, los más allegados a él eran los apóstoles. Entonces dice que uno de ellos dice, este es el momento para proclamarlo nuestro Mesías. Nuestro Mesías. Y en la época de Jesús, los judíos tenían justamente la visión de un Mesías rey. Ellos decían que iba a venir alguien como David, alguien que sea profeta, pero alguien que sea también como David. Es decir, alguien que sea bueno en lo religioso, pero alguien que también sea bueno en lo político. Y Israel siempre se quejaba justamente de la opresión que generaba el Imperio Romano. Claro, el Imperio Romano toma a Israel y lo primero que hace es agarrar personas de Israel y decirle, ustedes de ahora en más van a cobrarle impuestos a sus propios hermanos. Entonces por eso a los publicanos se los consideraba traidores, porque se les cobraba impuestos a los mismos hermanos, pero esos impuestos iban para Roma. Entonces, la concepción que tenían los judíos era: necesitamos un Mesías, pero un Mesías rey, alguien que vaya a la guerra y nos libere de la opresión de los romanos. Entonces, justamente, en ese momento dice, este es el momento para decir, Él es el Mesías. ¿Y qué necesita un rey para que alguien lo proclame rey? Primeramente necesita gente que lo apoye. Yo puedo decir, bueno, acá tengo 2 seguidores míos, me proclamo rey. No, son solo 2 nada más que me apoyan. Pero si tengo 15.000 personas, ahora sí. Y aparte yo los alimento, y aparte les enseño la Biblia, y aparte voy al frente de ellos. Entonces, nuestra autora Elena comenta que al primero que se le ocurre de proclamarlo rey a Jesús en ese momento es a Judas. Y qué interesante que justo a Judas se le ocurre eso. ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Santiago? Bueno, justamente porque Judas era quien administraba el dinero. Y administrar el dinero con el fin también de ser un seguidor de él y con el fin también de recibir una parte de él en caso de que sea un rey. Ahora imagínate, Jesús es alguien que enseña, pero ahora si es rey, Judas dice, tengo una parte mucho más grande. Entonces Elena comenta, y 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta. Aquellos hombres, está hablando en plural. Y en el 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban, ¿quiénes iban? Está hablando en plural. Si no diría iban, pero está hablando en plural. Iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Hacerle también está en plural, porque si no diría que una persona lo va a hacer justamente rey, pero acá dice que le iban a hacer, o sea, varias personas lo iban a proclamar rey. Ahora volvemos a Mateo nuevamente, Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, y el contexto de todo entonces es este. Por eso Jesús ahora en Mateo 14, versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y esa palabra hizo, en el idioma original, es una palabra que denota autoridad por parte de Jesús. Y alguien que tiene autoridad puede dar una orden. Entonces se registra ahora la primera vez donde Jesús tiene que hablar con autoridad a sus apóstoles.
¿saben qué? Muchas veces nosotros, tal vez no vemos a Dios como un político, pero sí lo vemos como alguien que solamente puede satisfacer nuestros caprichos, como alguien que solamente puede satisfacer solamente mis necesidades, como alguien que lo busco solamente cuando estoy mal, pero después me olvido de él. Porque la sociedad también actúa de esa manera. La política de este mundo nos ha implantado la cultura de si necesito algo lo busco y si no necesito nada no lo busco. Y esa cultura se ha también proyectado en la fe. Solo busco a Dios si tengo un problema y si no, sigo con mi vida. O sea, Dios solamente está para los problemas, pero Dios después para lo otro no está. Entonces, por esa razón Jesús actúa con autoridad. Y quiero decirte lo siguiente: Dios muchas veces en tu vida tiene que actuar con autoridad. Muchas veces Dios tiene que mostrarte que Él es Dios, que Él no es tu títere. Porque a veces queremos usarlo a Dios como un títere. No, Dios, vos vas a hacer lo que yo digo, pero no. Dios muchas veces tiene que mostrar que nosotros somos los que estamos sumidos a Él y no Él a nosotros. Entonces ahora Jesús, versículo 23, Jesús dice que se queda a despedir la multitud. Despedida la multitud, subió, dice, al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Elena de White comenta también en el Espíritu de Profecía que Jesús no es que estaba solo en lo geográfico, en lo físico, sino que Jesús ahora sentía soledad. Claro, imagínense, tanto tiempo, 3 años, caminando con 12 personas, enseñándoles cada día, mostrándoles por señales quién era Él, mostrándoles por la Biblia quién era Él. Pero ahora ellos hacen algo que no dice la Biblia, algo que no era lo que Él enseñaba. Entonces, ¿cómo se podría sentir Él? Acá muestra que Jesús, aparte de ser Dios, también era humano y también se sentía solo. Y Jesús, cuando se sentía solo, oraba. Entonces mi pregunta es, ¿qué haces cuando estás solo? ¿Orás o buscas las soluciones por vos mismo? ¿Orás, consultás a Dios o decís, no, yo puedo solo? Sí, me siento solo, me siento mal, pero yo puedo solo. Jesús, siendo Dios y siendo humano, nos deja el ejemplo que en los momentos de soledad, en los momentos donde sentimos que nadie entiende nuestra fe, que nadie entiende mi caminar hacia la iglesia, mi caminar hacia Dios, mi caminar espiritual, cuando nadie me entiende, tengo que orar. Tengo que orar. Hoy me sentí un poco cansado, ¿saben? Y dije, no, yo tengo que ponerme a leer la Biblia porque me siento cansado, estresado. Y me puse a orar y dije, Señor, entrego en tus manos mi cansancio, porque la verdad que por ahí la cabeza no me da más. Y no quiero terminar con muchas canas. ¿Verdad? Porque claro, el estrés ¿qué hace? Afecta a tal punto que produce cara o hace que el cabello caiga, ¿verdad? Entonces digo, Señor, la verdad, estoy cansado, necesito entregar esto en tus manos y ayudarme a encargarle de lo otro, porque la verdad que el cansancio afecta. ¿Y Jesús se habrá sentido cansado? Sí, y muchas veces se habrá cansado, pero siempre había un motivo para orar. Y ese motivo era que el objetivo de Él, más allá de enseñarle a sus discípulos, también era dar la vida por nosotros. Entonces la historia sigue, en el versículo 24, dice, y ya la barca, claro, acá Mateo lo que hace es poner una escena de Jesús y poner una escena de ellos mientras Jesús estaba orando, ¿verdad? Entonces dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ahora vemos que dice que la barca ya estaba del otro lado, estaba siendo azotada por los vientos, el viento dice que era contrario y ellos estaban remando con fuerza. Y qué feo debe ser remar en esta vida en un sentido contrario, ¿verdad? Yo me acuerdo que muchas veces, cuando estaba entrando en la iglesia, sentía que en mi casa era donde menos me entendía. Y en mi casa también compartían la misma fe, pero era donde mayormente luchas yo tenía, ¿sí? Por ahí tenía alguna diferencia con mi mamá, con mi hermana, pero es donde más pruebas yo sentía que había. Y cuando yo salía a la calle, tenía amigos que, por ejemplo, fumaban, tomaban, y no me entendían, me veían como alguien raro. Y yo decía: qué feo estar rodeándome de gente donde no me entienden. Y no solo no me entienden, capaz me entienden, pero no comparten mi fe. Entonces como que estoy remando cuando el viento es contrario. Pero capaz que si yo elegía la mala vida, no me iban a decir nada. Capaz me iban a decir: muy bien, estás haciendo bien. O, ¿sabes qué? No hagas esas cosas, pero tampoco vayas a la iglesia, tampoco busques de Dios. Porque estamos en un mundo donde cada vez buscar de Dios está mal. Y leer la Biblia es para locos. Siempre estamos en un lugar y siempre que leemos la Biblia vemos que todos los seguidores de Jesús no son felices en el sentido de que todos le aplauden. No, son personas que sufren, son personas que padecen, son personas que tienen a otros en contra, pero ellos sí son felices por seguir a Jesús. Entonces imagínense ahora lo siguiente: Jesús te da la orden, te reta y te vas y vos estás en la barca y vos tenés que decirle a tus compañeros: vamos a remar. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Vas a remar con felicidad o vas a remar enojado? Y vas a remar enojado. Y encima vas en el agua, hay olas, mueve de acá para allá, el viento en la cara. Y el viento encima mueve más el agua, y cuando choca el agua con la barca, te salpica el agua a la cara, como si te estuviera dando una cachetada. ¿No te vas a enojar más? ¿O no? Entonces, se acerca Jesús ahora en medio de esa situación para estar con ellos, ¿y qué sucede? ¿Qué dicen ellos? ¡Un fantasma! Se asustan. Se asustan. Eso es lo que pasa cuando vos te enojas con Dios. Cuando te enojas con Dios, ya no lo reconoces. Entonces decís: un fantasma. Cuando te enojas con Dios, te pasa algo malo, porque alguien se aprovecha de esa situación. Y te hace pensar que es Dios ahora el que te manda ese castigo. Que es Dios ahora el que te hace que estés mal. Que es por culpa de seguir a Jesús que ahora estés en esas situaciones malas. Y a veces vos decís: bueno, tal vez no te golpea el agua mientras remás, pero te golpea la vida, te golpea las consecuencias del pecado. Y alguien dice: ¿ves? Jesús solo es un fantasma. Es alguien que está en tu cabeza, es alguien que está en esa supuesta fe. Pero ¿ves? Ahora te asustás, ahora tenés problemas, no hay quien te ayude. Pero ahí mismo Jesús se acerca, ¿verdad? Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, cuando estás pasando esas situaciones, Dios también te habla. Dios te habla y Dios te dice: ánimo, yo soy, no tengas miedo. Ánimo, te dice. Porque muchas veces esta vida te puede cansar. Esta vida de ir a la iglesia, esta vida de buscar hacer lo correcto ante Dios, esta vida de buscar leer la Biblia cuando tal vez te puedes levantar y hacer otra cosa, esta vida de decir: quiero hacer lo malo, pero tengo que hacer lo bueno porque quiero parecer bueno, y a veces realmente es una lucha, pero en esos momentos Jesús te dice: ánimo, ánimo, no tengas miedo, seguí adelante, seguí. Y ahora aparece un actor
fundamental, versículo 28, que es Pedro. Esta historia de los 5.000 aparece en varios de los evangelios, pero solamente Mateo registra y agrega la escena de Pedro, los demás la omiten. Y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y acá hay algo importante, porque también cuando leemos la Biblia y nosotros tenemos que entender el contexto, tenemos que prestar atención a las palabras que muchas veces utilizan los autores. Por ejemplo, en el versículo 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando ¿dónde? Sobre el mar. Muy bien. Entonces, ahora el mar es un lugar donde te enojas, un lugar donde te embroncas, y un lugar que representa muchas veces la vida en la cual nosotros estamos remando. ¿Bien? ¿Y quién anda sobre la vida? Sobre ese mar, Jesús. Y ahora en el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Dónde? Sobre el mar. Sobre. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa la palabra sobre? En otras palabras, significa que alguien está por encima de algo. ¿Bien? ¿Quién estaba sobre el mar? Jesús. Es decir, ¿quién controlaba la naturaleza? Jesús. ¿Quién controlaba las situaciones difíciles? Jesús. ¿Quién controlaba los enojos, la bronca que ellos en ese momento tenían mientras remaban? Jesús. ¿Quién controlaba las tempestades de los vientos? Jesús, porque Jesús estaba por encima de esas cosas. Y ahora Pedro dice: Señor, si sos vos, mandame que yo también vaya sobre esas cosas donde vos estás. Y uno puede decir: no, qué atrevido Pedro, ¿cómo le va a decir eso? ¿Acaso no se da cuenta Pedro que Jesús es Dios? Que solo Él lo puede hacer. Pero Jesús le dice, versículo 29, y Él le dijo: ven. O sea, Jesús mismo podría haber dicho: hey, pará, ¿que no te das cuenta con quién estás hablando? ¿No te das cuenta que yo soy Dios? ¿No te das cuenta que yo soy Dios? ¿No te das cuenta que Pedro? Jesús está esperando justamente que nosotros le pidamos eso. Jesús está esperando que nosotros le pidamos ser como Él. Jesús quiere que nosotros seamos. Entonces la pregunta que yo hago ahora es: ¿como quiénes buscamos ser? ¿Como personas de este mundo? ¿Como líderes de este mundo? ¿Como personas que se nos ponen como ejemplo en este mundo? ¿O realmente buscamos ser como Jesús? Porque estamos en un mundo donde la imagen vende, y vende mucho. Ahora estamos en el mundial y todos quieren ser como quieren. Como Messi, como Ronaldo, como Mbappé. Y no está mal, ¿no? No estoy diciendo que no hay que ser como ellos. Capaz los jóvenes hoy en día dicen: sí, quiero ser como ellos, pero en el ámbito deportivo, nada más. Pero como persona quiero seguir siendo yo mismo, ¿verdad? Pero justamente el mundo hoy ofrece una imagen. Mañana va a pasar Messi, va a pasar Ronaldo, va a pasar Mbappé, va a pasar cualquier, y va a aparecer otro. Y si no me gusta lo deportivo, bueno, va a aparecer en la música. Y si no en la música, en las películas, los actores. Y yo voy a buscar ser como alguien de ellos. Y yo voy a pedirle a Dios tal vez querer ser como ellos. Pero Dios siempre espera que le pidamos ser como Jesús. Y ahora Jesús le dice, versículo 29, dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba. Acá hay algo importante también. Otra vez la palabra sobre. Dice: andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, todos aquellos que le piden a Dios querer ser como Jesús, Dios actúa de inmediato para que seamos como Jesús.
En estos momentos Pedro le dice: Señor, si sos vos, mandame que yo también esté sobre las aguas, así como vos. Y Jesús le dice: ven. Y ahora Pedro dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero saben que el problema de los humanos, de todos nosotros como humanos, es que siempre queremos una cuota de poder para mostrar lo que somos, pero no para mostrar lo que es Jesús. Siempre queremos una cuota de poder para sobresalir en algo, pero para mostrarnos nosotros, pero no para mostrar a Jesús. Porque acá Pedro andaba sobre las aguas, pero había un fin, había un objetivo, y ese objetivo dice que era para ir a Jesús. Pedro no quería controlar las aguas para decir: no, yo quiero ser el mejor. Pedro quería controlar ese momento, pero para ir a Jesús. Pero versículo 30, dice versículo 30, y la primera palabra del versículo 30 muestra la dificultad. Dice: pero, siempre hay un pero. Dice: pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y acá hay varios factores. Dice: pero al ver el fuerte viento. Pedro solo tenía una tarea, y esa tarea era mirar a Jesús. Ir a Jesús, mirarlo a Jesús y mantener sus ojos en Jesús. Pero Pedro miró el viento, miró la tempestad, y yo imagino que ya era algo más grande, ¿verdad? Porque no era lo mismo ir en el barco, que dentro de todo el barco te da una cierta seguridad, y más si vas acompañado, porque si, bueno, si yo me canso de remar, los otros 11 siguen haciéndolo, ¿verdad? Y voy a decir: bueno, no es lo mismo que yo reme solo a que reme acompañado. Y voy en un barco, no es que voy nadando. O sea, voy acompañado. La barca una cierta seguridad te da. Si vos vas en un barco, aunque hay olas grandes, una cierta seguridad el barco te da. Pero imagínate si estás solo ahí, en medio del mar, del océano, lo que sea, y encima de noche, y con olas fuertes, y con olas, y con viento sobre todo, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces ahora Pedro deja a sus compañeros, va caminando hacia Jesús, pero era raro no tener que ver ese viento. Ahora es como que parece que había tormenta también. Entonces Pedro ve el viento fuerte y siente miedo. Y la pregunta que yo te puedo hacer es: ¿qué ves cuando querés ir a Jesús? ¿Qué ves cuando venís a la iglesia? ¿Qué es lo que buscas ver? ¿Qué ves cuando ves a tus hermanos de iglesia? Porque siempre queremos buscar a Jesús, pero hay un factor que es el pecado, que es del diablo, que él dice: mejor no mires a Jesús, mejor mirar los errores de los hermanos de la iglesia, mejor mirar la iglesia, mirar las cosas que tiene la iglesia. Mirá a Dios, no es que Dios es bueno, pero también es malo, no es que castiga. Entonces queremos buscar a Dios, queremos mirarlo, pero el diablo dice: mejor mira otra cosa también. Queremos ir a la iglesia para decir: quiero un lugar donde congregarme. No, pero el diablo dice: no, mejor mira lo otro también, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás mirando? ¿Qué ves cuando buscas a Jesús? ¿Qué ves? ¿Cuál es la tormenta esa que se interpone en tu camino para que no quieras mirar a Jesús? También le estoy hablando a alguien aquí que en vez de venir a ver a Jesús, busca ver una tormenta. Póngale el nombre que quiera a esa tormenta. Puede ser el chisme, puede ser los defectos de algún hermano, puede ser los problemas que hay a veces en otros. Póngale el nombre que quieran ponerle a esa tormenta. Pero ¿estás viendo esa tormenta o estás viendo a Jesús? ¿Qué estás viendo? Pedro miró la tormenta.
Pero también el espíritu de profecía dice lo siguiente. Dice que Pedro estaba en la barca. Pedro le dice a Jesús: Señor, si vos sos, mandame que yo vaya sobre las aguas para ir a vos. Jesús le dice: vení. Y Pedro, dice el espíritu de profecía, Pedro baja de la barca. Cuando comienza a mirar, Pedro va bien mirando a Jesús, pero Pedro de pronto dice: no voy a mirar atrás. Están mis compañeros ahí. ¿Saben qué? Usted no lo llamó, me llamó a mí. Qué bueno, me llamó a mí. Y de pronto Pedro ve la tormenta y Pedro comienza a hundirse. O sea, Pedro ve a sus hermanos. Pedro se compara con ellos. Pero lo que más ve Pedro es su orgullo. ¿Y saben qué, queridos hermanos? El orgullo se interpone en las buenas acciones. Vos podés buscar a Jesús, vos podés venir a la iglesia, vos podés estudiar la Biblia todos los días, vos podés buscar hacer el bien todos los días, pero si mirás y amás más a tu orgullo, puede que eso sea un impedimento para buscar a Jesús al 100%. Pedro no solo tuvo miedo, Pedro también miró a su orgullo. Pedro miró a su autosuficiencia, a su propia confianza, y no se dio cuenta que tenía que entregarse a Jesús del todo. Es por eso que cuando comienza a hundirse, da voces diciendo: Señor, sálvame. Y acá hay algo importante, porque cuando vos estás en una situación muy buena, donde todo sale bien, puede ser que tal vez busques a Dios y tal vez lo veas a Dios como un rey, como un político. Pero si estás en una situación donde estás enojado, donde no puedes controlar las situaciones, ves a Dios ahora como un fantasma. Pero en los momentos difíciles, en los momentos donde no puedes controlar, en los momentos donde sentís que todo se te escapa de tus manos, donde sentís que no podés más, ahí te das cuenta que Jesús no es un rey, no es un fantasma, Jesús es tu Salvador. Por eso Pedro dice: Señor, sálvame. ¿A quién buscas cuando sentís que no puedes más? ¿A quién? ¿Buscas a Dios? ¿O a quién? Versículo, acá hay una palabra muy importante también. Versículo 27, cuando ellos se asustan, dice: pero enseguida Jesús les habló. Es decir, no es que Jesús dijo: los voy a asustar, les voy a dar más miedo. No, dice: enseguida Jesús les habló para mostrarles quién era, ¿verdad? Ahora, Pedro se comienza a hundir y en el versículo 31 hay una palabra muy parecida también. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense que Jesús fuera como nosotros, ¿verdad? Y diga: bueno, hundite un rato, quédate ahí. Dije: Pedro, a ver, dame una de esos remos, voy a hacer como que lo ayudo. Mira, te sacó Pedro, seguí hundiéndote. ¿Se imaginan a Jesús haciendo eso, ese juego? No, ¿verdad? Por eso justamente la Biblia es muy importante también cuando leemos, prestar atención a esas palabras. Jesús al momento lo ayudó. No es que Jesús se quedó pensando: ¿por qué vas a dudar así? Te voy a dejar un rato más ahí por dudar. Pedro, mira, me hiciste perder tiempo en venir caminando, te voy a seguir dejando ahí. No, dice: Jesús al momento extendió su mano y asió de él. Y ahí dice: asió de él. A mí me gusta pensar que Jesús le tomó la mano, lo levantó, le dio un abrazo y fue caminando con Pedro a la barca y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Estabas ahí justo conmigo, justito. Pero tranquilo, Pedro, yo te sigo acompañando. Porque Jesús podría haberle dicho: ¿sabes qué? No quiero que seas más mi discípulo, porque dudás. En los momentos terribles dudás y encima te hundís. Me avergonzás, pero no. Jesús lo sigue acompañando.
cuando Jesús llega a la barca, dice, versículo 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero ahora Jesús entra a la barca y dice, versículo 32, y cuando ellos, Jesús y Pedro, subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y la última frase es muy importante, porque cuando Jesús hace el milagro de alimentar a 15.000 personas, para ellos, ¿quién era Jesús? Era un rey. Cuando están en la barca, en medio de las olas, remando, se acerca a Jesús, es un fantasma. Cuando Pedro se está hundiendo, Señor, sálvame. Y cuando Jesús está en la barca con ellos, verdaderamente no era un rey como pensábamos, no era un fantasma. Sos el Hijo de Dios. Jesús es Dios, hermanos. Jesús comprende tus situaciones. Jesús comprende tus males. Jesús comprende tus pecados. Jesús comprende tus defectos. Jesús sabe por lo que estás pasando. Y tal vez estás remando solo. Tal vez estás en tu barca remando solo. Pero tenés que invitar a que esa barca también te acompañe a Jesús. ¿Te gustaría que el viento de los problemas de tu vida se puedan calmar? ¿Te gustaría realmente entregar a Jesús tu vida e invitarlo a que suba a tu barca? ¿Te gustaría? Si es así, yo te voy a impedir que te puedas poner de pie, porque quiero orar por vos. Si vos querés invitar a Jesús a tu barca, vaya a ponerte de pie. Yo voy a orar por vos. Este es un momento para que decidamos, hermanos. No tenemos que remar solos. No tenemos que ir solos en esa barca. No tenemos que luchar solo con esos vientos. Tenemos que luchar junto a Jesús. Tenemos que ir con Jesús. ¿Querés seguir a Jesús? Voy a pedir que te pueda. Amén. Amén. Si viniste aquí no es casualidad. Si estás aquí hoy es porque Jesús ve que remas solo. Pero Él ahora Señor, te damos gracias porque en tu palabra hay luz y en tu palabra hay gran verdad, Señor. Y gracias porque en tu palabra vemos a Jesús. Señor, no queremos ver los males, no queremos ver los defectos de las personas. No queremos ver problemas en la iglesia, no queremos ver problemas tampoco en nuestras vidas, pero sabemos que a veces los hay. Y es por eso que queremos en estos momentos, en esta noche, reconocer que tú eres Dios, que Jesús es Dios, y que cuando estamos con Él, nuestros problemas no importan. Que cuando estamos con Jesús, nuestros problemas ahora quedan en segundo plano. Que cuando estamos con Jesús, ahora podemos avanzar tranquilos, porque sabemos que nosotros confiamos en alguien que está sobre los problemas, que está por encima de los problemas, y no solo eso, sino que nos da la ayuda necesaria para vencer esas situaciones. Señor, no queremos verte como alguien a quien solo recurrimos para pedirle algo. No queremos tampoco asustarnos de tu poder y verte como alguien, como un fantasma, o como alguien irreconocible si estamos enojados. No, Señor. Queremos verte como nuestro Señor, como nuestro Maestro, pero sobre todo como nuestro Salvador. Reconocemos que tú, Señor, tú, Jesús, eres nuestro Salvador. Y es por eso que esta noche aquí entregamos nuestras vidas en tus manos y queremos que te subas a la barca de nuestra vida. Queremos invitarte a que estés con nosotros. Lo pedimos en el nombre